O sea, las buenas intenciones se estrellan lamentablemente en el problema presupuestal. O sea, no es tan fácil. Primero, la televisión y la radio son muy caras. Son muy caras para poder transmitir, a pesar de que las tecnologías en los últimos años han avanzado mucho y han bajado los costos, pero IRTP tiene que atender también otras necesidades. Y decía 91%, llegamos al 91% del territorio, pero quiere decir que 9% de este territorio nacional no tiene televisión. Ningún tipo de televisión. Son pueblos pequeños, o sea, algo que desde 1958 en Lima es una cuestión regular, normal, tener televisión, encender un canal y poder verlo. Para 9% de nuestra población todavía no existe la televisión de ningún tipo, no solo la de TV Perú, sino de ningún canal de televisión. Y ya en el caso de la radio también. Yo recuerdo mucho el caso, porque hemos estado conversando con los pueblos ahuajún para tratar de lanzar un programa en ahuajún. Y los ahuajún están en la frontera con el Ecuador y con Colombia. Y ellos nos contaban una cosa realmente preocupante, incluso como país. Cuando hubo el conflicto con el Ecuador, ellos no tenían una radio ni ninguna televisión peruana que les informara de cómo iba la guerra. Y se informaban a través de sus hermanos del otro lado, ¿no? Los que estaban en Ecuador, y por supuesto las informaciones eran que Ecuador estaba ganando la guerra y que más bien ya estaban prácticamente avanzando. Entonces eso les suscitaba miedo, temor, pánico, y les provocaba que muchos abandonaran sus pueblos aterrorizados. O sea, pongo este ejemplo para que te sopesemos la importancia y la relevancia del trabajo que venimos haciendo a nivel de todas las instituciones. Fuera de todo esto está el impulso al cine que estamos dando, al cine regional y el cine en lenguas originarias. Tenemos recientemente la película en Aymara, Huiñaypacha, que ha logrado muchos premios internacionales. Tenemos la película Retablo, que nosotros desde el IRTP estamos apoyando. Retablo, la película en quechua, que ha obtenido más de 23 premios internacionales. O sea, que significa que el hecho de que estén en lenguas originarias no limita ni su calidad ni el reconocimiento internacional. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos atados de pies y manos. Hay una ley del IRTP que viene de 1996, que fue hecha cuando no había internet, cuando no había nada de todo lo que estamos hablando, Google y todo eso. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos hacer o interferir en cuestiones que no nos han autorizado a hacer o a destinar recursos. Entonces, hay una ley de cine que está en este momento aguardando el Pleno, y que yo pediría por favor que nos apoyaran en eso, y la necesidad de plantear una nueva ley para IRTP que actualice sus sistemas y que permita que destine mayores recursos a contenidos de este tipo dentro de su estructura. Bueno, con eso concluyo, era más o menos lo que le quería decir. Solo como reflexión final, recordar que los derechos lingüísticos son importantes porque abren la puerta al ejercicio de otros derechos como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a Hugo Coya, bastante comprometido con lo que se va emprendiendo desde IRTP, los programas en lenguas originarias. Valoramos realmente, y cuente con nosotros para formular esta nueva ley, porque es verdad que hoy tenemos televisión, radio, las redes, aplicativo, el cine indígena, la producción incluso de dibujos animados en quechua y en otras lenguas, y de pronto no tenemos la entidad o las instituciones dotadas de estas capacidades. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar pase a Marushka Chocobar, de la Secretaría del Gobierno Digital de la PCM. Adelante, Marushka.
Muy buenas tardes, congresista Fariona, congresista Wilca. Muchas gracias por la invitación. Brevemente, y con el permiso de todos porque me voy a tener que retirar, pero se queda el ingeniero César Vilches en mi reemplazo, quería contarles con mucho entusiasmo lo que venimos trabajando a nivel de la Secretaría de Gobierno Digital para poder promover, reconocer, valorar y difundir las lenguas originarias e indígenas. Comentarles rápidamente que la Secretaría de Gobierno Digital tenemos la rectoría en materia digital en el Perú, pero un componente importante es la transformación digital del Estado para poder servir mejor a los ciudadanos, y esto implica no solamente en la simplificación de los trámites y hacerlos más sencillos, sino también y principalmente en aquello que caracteriza a la propia región. Sabemos que en el Perú, del 90% de los hogares, por lo menos hay un miembro que tiene un celular. Entonces, nuestro objetivo es comunicarnos a través de los celulares. Siguiente. ¿Cuál es nuestra visión? El despliegue de tecnologías al interior del Estado tienen que promover un Estado digital, un Estado que sea mucho más transparente. Vivimos como país una problemática seria en temas de valores, y esto de poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos es una gran oportunidad que tenemos para fortalecer nuestro rostro como país al bicentenario, más transparente, más confiable, más seguro, más eficiente en el uso de los recursos y cada vez más cercano a los ciudadanos. Consideramos, siguiente, que al 2030, con el ritmo que llevamos hoy a nivel del Estado y con el apoyo del sector privado, vamos a poder conseguir que las tecnologías faciliten la vida de la gente, no solamente en el caso de las personas que tienen como idioma originario otro, una lengua originaria diferente, sino aquellas que tienen alguna capacidad especial o diferente, ¿no? O sea, hay algunas personas que tienen baja visión o que simplemente no pueden ver, sumado a otras capacidades diferentes que pueden tener. La tecnología permite muchísimas cosas en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratar de acercar el Estado al ciudadano, pero desde la perspectiva del ciudadano, no desarrollando contenido, ni software, ni tecnología en nuestras oficinas. Hemos lanzado la plataforma digital go.p, que es producto de una investigación etnográfica, o sea, con gente, antropólogos, sociólogos, que salen a conversar con los ciudadanos y preguntan cómo podríamos hacer nosotros para transformar ese servicio en un servicio mucho más sencillo de leer, de entender. Y esto pasa también tanto por servicios como por orientación. El ciudadano va al Estado, o sea, viene a nosotros para preguntar cosas. Viene no porque le guste venir, sino porque necesita algo de nosotros. Necesita que lo ayudemos en algún momento importante de su vida, cuando nace un hijo, cuando se casa, cuando tiene su primer trabajo. En todos los momentos importantes nosotros estamos. Si podemos estar con facilidades como para personas con alguna discapacidad o en alguna lengua originaria, estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces, hemos salido a preguntar, conocemos primero a los ciudadanos. Esta es parte de las fotografías que vamos a pasar rápidamente, parte del proceso de investigación, de ideación, del prototipo, y ahí ya vamos entrando un poquito más en las tecnologías como inteligencia artificial, como bien han comentado hace unos minutos, como el aprendizaje de las máquinas, sí nos pueden, puestas al servicio de los seres humanos, en realidad nos pueden hacer llegar a una serie de resultados muy importantes. Seguimos. Estamos claros que si no hacemos preguntas, no vamos a definir el verdadero problema. Si no entendemos qué dice este señor que está aquí, le preguntamos, ayer justo exponíamos esto, ¿no? Le preguntábamos al señor qué entiende por la clave sol. Entonces, me dijo, la clave sol. O sea, nosotros en SUNAT pensamos que la clave sol la entiende todo el mundo. El señor no entiende qué es la clave sol. ¿Por qué se llama clave sol? ¿No? Entonces son cosas sencillas que nosotros tendríamos que poder cambiar. A ver, seguimos. Este señor en la entrada nos decía tanta digitalización y yo sigo haciendo mi cola. Y claro, pues no seguimos haciendo las colas. De hecho, yo acabo de hacer mi cola hace poco. Entonces, aquí es un proceso de transformación que no solo pasa por poner la tecnología, sino también por todo un proceso de nosotros mismos entender como funcionarios públicos que tenemos que servir mejor a las personas. A ver, seguimos. Esto es el proceso de co-creación, son metodologías ágiles que utilizamos. Seguimos. Partimos del problema, no de la solución. Antes decíamos, ya tengo la solución, y comenzábamos a desarrollar contenido y lanzábamos el problema y realmente la gente no lo utilizaba. A ver, seguimos. ¿A qué nos ha llevado esto? Tener un desafío de fondo y no solo de forma. Salir a la calle es entender cuál es ese dolor que tiene el ciudadano de estar esperando ahí 45 minutos en una cola y que al final le digan, no, regrese mañana.
¿verdad? Cuando en realidad la orientación podría ser bastante digital en su celular y que vaya solamente para la parte final del trámite. A ver, seguimos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos en pleno proceso de traducción. Tenemos la página gov.p, más de 38 millones de páginas visitadas. Tenemos al 100% de los ministerios, incluyendo a PCM y a la Presidencia del Consejo, y a la Presidencia de la República, incorporadas en gov.p. ¿Qué significa eso? www.gov.p/cualquier ministerio. Y eso va a ser así en adelante, los otros ministerios se van a pagar. O sea, el www.minedu.gov.p no existe, o sea, no va a existir más, estamos en marcha blanca. ¿Para qué? Porque el ciudadano no entra a www.minedu.gov.p. El ciudadano entra a un buscador y busca lo que necesita. Y lo que es más profundo es en su propio idioma. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para llevar adelante la ley, no la tengo aquí, la tengo al final, que involucra que los portales del Estado tengan que estar en idioma, en lenguas originarias. A ver, seguimos, tenemos ya el home, eso todavía no está en línea. Las páginas institucionales significa cada uno de los portales de los ministerios van a ser escritos en quechua. Ya tenemos aquí algunas pruebas, podríamos darle acceso a quien ustedes consideren para que vayan mirando, porque en realidad esto se tiene que hacer con expertos. Hay páginas de contenidos en trámites. 38 millones de páginas visitadas, más de 12 millones de usuarios, significa que la gente entiende cómo está escrito en gov.p. Entonces, ponerlo en quechua es un paso para acercarnos más a aquellas personas que tienen esa forma de llegar de manera más natural. Como decía la congresista, se ilumina más el rostro cuando uno habla en su propio idioma que cuando habla en otro, ¿no? Entonces, que lo acabo de conocer con la señora cuando le he escuchado hablar. Editor de contenido, a ver, vamos terminando ahí. Esto es lo que queríamos mostrarles ahora, una serie de normas que han salido, pero las más importantes, la Ley de Gobierno Digital establece de forma transversal los componentes de la digitalización del Estado como pilar para la digitalización del país, la Declaración de Interés Nacional del Gobierno Digital, la Innovación y la Economía Digital, significa que todo lo que es componentes de tecnología tienen que estar al servicio de las personas. Y la norma que les había comentado ahorita, que es la ley, ley 29735, que indica el uso, la preservación y desarrollo y recuperación de las lenguas originarias del Perú, que es la que estamos siguiendo para hacer las traducciones. Eso es lo que les quería comentar hoy, congresistas, señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabemos de los esfuerzos y esta oportunidad justamente es para ver cómo se articula algo que viene proyectándose desde el Estado y las distintas experiencias. Esperemos que tengan otra oportunidad para consolidar una propuesta mayor. Bien, muchas gracias, señora Chocobar. Vamos a más bien a darle el pase a que tome lugar la persona que se queda en su representación. Bien, seguidamente vamos a darle la palabra al representante del Ministerio de Educación, Roberto Esteban Munaico, y Teddy Castillo. Solo recordarles que tenemos el tiempo limitado. Hoy también tenemos pleno y pediría un poquito la reconsideración para resumir de manera breve y decir lo esencial y poder tener la oportunidad de dialogar por lo menos un ratito e irnos con tareas. Bien, adelante entonces, Roberto Esteban Munaico. Sí, ahí, por ahí. Adelante. Tania, congresista Indira. Bien, en esta oportunidad del Ministerio de Educación, articulado un poco con las iniciativas también de la SEGDI, la Secretaría General Secretaría de Gobierno Digital, en el Ministerio de Educación venimos trabajando 4 iniciativas que tienen que ver justamente con la temática que estamos desarrollando en esta mesa de trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está un video, pero vamos a pasarlo. Hay 3 normativas, anterior, por favor. Hay 3 normativas que se han venido ya trabajándose y son las líneas, normativas que vamos a seguir para poder un poco implementar todas las iniciativas de promoción y difusión de las lenguas originarias. Una de ellas es la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, el mapa etnolingüístico, y una referida a la política de atención educativa para la población de ámbitos rurales. Siguiente. En base a esas iniciativas o normativas legales, hay datos también que es importante reconocer, ¿no? El 27 de mayo, como saben ustedes, es el Día de las Lenguas Originarias en el Perú. De igual manera, el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe atiende a más de 200.000 instituciones educativas
A la vez, de las 48 lenguas que tenemos, hay 44 amazónicas y 4 andinas. Hay 21 lenguas que se encuentran calificadas en peligro de extinción. Este dato es importante tenerlo en cuenta y alarmante también. Y según la ley 29735, que justamente tiene que ver con el proceso de revitalización, que deben pasar este proceso de evitar esta extinción de las lenguas. Siguiente. Bien, dentro de las iniciativas digitales que tenemos en el Ministerio de Educación es justamente la CROP-XO multilingüe. Ustedes saben que a nivel nacional se ha coberturado y dotado de este tipo de dispositivo digital dentro del marco de un programa internacional que es el OLPC de Nicolás Negroponte, y en ese sentido la interfaz, es decir, el sistema operativo, como los aplicativos que esta contiene, al menos 10 de ellas, han sido traducidas a las 3 lenguas que ustedes están mirando en la presentación, tanto quechua collao, aymara y aguajún. La comunidad Sugar, que es una comunidad internacional para el desarrollo de software libre, trabajamos con ellos estos aplicativos para poder traducir, y actualmente en la versión 17 es la que las XO tienen esta imagen multilingüe, ¿sí? Y los estudiantes, hay que recordar lo siguiente en el tema, en el horizonte que tiene esta iniciativa. La iniciativa del programa OLPC nació justamente para las zonas más pobres del mundo, digamos, y se trajo acá al Perú para poder, en cierta manera, cerrar brechas, y es lo que estamos apuntando desde el Ministerio de Educación. Una segunda iniciativa tiene que ver con el programa educativo, la plataforma educativa Kumixari. La plataforma educativa Kumixari desarrolla la competencia lingüística en los institutos de educación superior EID. Es una plataforma que trabaja, hay algo es importante en esto, las soluciones que trabajamos en el Minedu siempre están pensadas en escenarios online y offline. Sabemos nosotros la brecha, amplia brecha que tenemos respecto a la conectividad, y en ese sentido, en esas zonas es a veces nula el tema de conectividad. Por eso que esta solución de Kumixari trabaja en modo offline, es decir, cliente-servidor a través de una intranet, y también trabaja lógicamente en línea. Los estudiantes y los profesores utilizan esta plataforma porque hay perfiles diferenciados para ellos, para que el docente los pueda utilizar en clase. Siguiente. La tercera iniciativa tiene que ver con un mini-site, con cantidad de información respecto a cómo es que se viene promocionando y difundiendo las lenguas originarias en el Perú. Aquí es como un repositorio de información en la cual los usuarios pueden ingresar para encontrar algunas normativas, algunos documentos de carácter científico, inclusive están los mapas lingüísticos en este mini-site. Siguiente. El mapa etnolingüístico del Perú es una iniciativa digital también del Ministerio de Educación, todavía está en etapa de validación y prueba de testeo, y que próximamente va a estar también ya al público en general. Este mapa etnolingüístico justamente va a servir porque está articulado con sistema de base de datos y con mapas gráficos georreferenciados, de tal manera que también se puede identificar estadísticas respecto a las lenguas originarias. Esto va a servir para las diversas diseños y planificaciones de proyectos, programas, estrategias a nivel nacional. Estas son las 4 principales iniciativas del Ministerio de Educación que hemos querido compartir con ustedes y que abarcan tanto la educación básica regular como la educación superior en el caso de no universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Minedu. Como tenemos que avanzar, le vamos a dar brevemente 2 minutos para que pueda, en todo caso, complementar a lo que ya se dijo. Sí, allí me cae para no hacer camuja cuchilla shunda canansipa chiqui ya tatanar camuja se igual Roberto Rimacushcañata. Bueno, yo voy a hablar al toque nada más, yo creo. ¿Qué quichua es, hermano? ¿Qué quichua? Lamas. Ah, no, central. Ancashino, guanuqueño. Roberto ha compartido cuatro iniciativas importantes que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. Sin embargo, hay otras, ¿no es cierto? Nosotros hemos traído las 4 fundamentales. Nosotros incluso en mayo tenemos una hackathon, por ejemplo, para la promoción de las lenguas originarias y desarrollo de las lenguas originarias que hace el Ministerio de Educación justamente con la DITE.
Y hay otro asunto también, ¿no? Nosotros tenemos la plataforma también de Perú Educa, donde se hacen cursos virtuales. Y justamente es la primera vez que justamente el día de ayer hemos lanzado los 2 cursos virtuales para que los docentes y todas las personas que tienen dominio de la lengua originaria puedan profundizar las competencias lingüísticas de la escritura, por ejemplo, ¿no? Y está publicado en Perú Educa, pueden ingresar todos ustedes, ¿no? Y quería contar al aspecto del mapa etnolingüístico que ha sido aprobado con decreto supremo, es que realmente ese mapa, como vimos un video que pasó, por ejemplo, uno de los representantes que lo trajo grabado, es que sí, el mapa etnolingüístico nos va a permitir hacer que las instituciones del Estado y también las instituciones privadas brinden un mejor servicio. Y yo creo que eso tenemos que iniciarlo, porque si un banco, por ejemplo, entra una persona con una lengua originaria y no entiende nada y no le brinda el servicio de la atención en su lengua originaria, prácticamente no estamos iniciando a implementar lo que dice la misma política o las mismas leyes que salen del Estado, ¿no? O, por ejemplo, cuando alguien viene al Congreso mismo y no hay nadie que le explique, ¿no es cierto?, sobre qué están haciendo en el Congreso cuando vienen, o alguna persona de las 48 lenguas que existen en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo las cosas no deberían quedar simplemente en conceptos o dichos o creaciones tecnológicas, nada más. Yo creo que tenemos que ir a los hechos, y yo creo que en eso, para la implementación, nos tiene que ayudar bastante los congresistas, porque son quienes sacan las leyes, las normas, y quienes vamos a ayudar desde los diferentes frentes que nos encontramos es haciendo que las personas prácticamente no se sientan o no sientan vergüenza de hablar su lengua originaria, seamos conscientes de que todos ellos tienen el mismo derecho que todos nosotros, ¿no? Así es que yo soy bilingüe de cuna, me prohibieron hablar la lengua en mi casa, pero yo hablaba en el recreo en mi escuela en Ancash, ¿no? Y hablaba con mi abuela, y yo me siento orgulloso, y gracias a eso trabajo, por ejemplo, en la Dijeivira, porque tengo el dominio avanzado tanto de la oralidad y de la escritura, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bien, muchas gracias al Ministerio de Educación. Ahora vamos a darle la oportunidad en representación del Gobierno Regional de Ayacucho para que nos comparta también a nivel de la región cómo es que se viene promoviendo el uso, la promoción de las lenguas originarias. Adelante. Por vuestro intermedio, congresista, saludando y trayendo los cordiales saludos del gobernador Carlos Rúa Carvajal. Un poco antes, para hacer unas 3 reflexiones, congresista. Cuando hablamos de este esfuerzo digital en lenguas originarias, estamos hablando de para mí, una infraestructura virtual, sin descuidar la infraestructura física, porque estamos hablando de alumnos en lenguas originarias, docentes en lenguas originarias, donde va a haber material en lengua originaria, va a haber una metodología en lengua originaria. Entonces es importante allí, pues, reconocer las iniciativas, por ejemplo, que han traído la academia, interesantes iniciativas, por ejemplo, en el tema de enseñanza-aprendizaje con niños. En matemáticas, estos niños que nacen en un mundo digital. Tenemos por otro lado San Marcos recordándonos de la tradición y esta generación constante apegada a estos esfuerzos, y por otro lado la Pontificia Universidad Católica ya nos va tocando de temas de inteligencia artificial, de datos relevantes e importantes para poder utilizar estas nuevas herramientas. Pero si nosotros nos enfocamos ya en la parte pública y, como dice usted, congresista, nos articulamos todos a través de estos entes que generan debate, que generan reflexiones, pero que también articulan algunos criterios y metodologías. Ya la Secretaría del Gobierno Digital, a la cual también hemos visitado, y nosotros tenemos nuestra resolución ejecutiva de gobierno digital, justo que lo hemos conversado con el ingeniero Vilches, es nuestro punto de partida digital para poder trazarnos estos objetivos que son importantes y son relevantes por un gobierno más transparente, un gobierno regional más moderno y sobre todo cercano al ciudadano. Y qué bien que desde ese punto de vista se pueda incluir un esfuerzo por capitalizar a las comunidades originarias, y de esta manera estos entes de debate y reflexión, claro está, deben de aterrizar pues en políticas públicas regionales articuladas con los entes nacionales, con seguimiento y con monitoreo, porque si no estaríamos hablando solamente de entes gaseosos, de debates superfluos que no puedan cerrar justamente brechas, en este caso para los ayacuchanos y las ayacuchanas.
Muchas gracias. Sin duda, el trabajo con los 3 niveles de gobierno es fundamental, ¿no? Porque tenemos el ámbito escolar, los servicios públicos, ya se decía, por ejemplo, cómo evitamos las largas colas para obtener un cupo en la salud, y tiene que uno ir físicamente para tener un papelito que le dice que es el número 10 de paciente, cuando en realidad podrías hacerlo desde tu celular, así como pagas una cuenta de luz, de energía eléctrica, gas, agua y demás, ¿no? O sea, creo que estamos entrando a ese mundo digital global, pero que resuelvan problemas, no solo sean privilegios para quienes tienen un smartphone o un iPhone, sino resuelvan estos problemas, que es el sentir de la gente. Cuando está haciendo las filas en el centro de salud y te dice, congresista, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo fila? Además, llega mi turno para que me diga que ya no hay cupo. Y estuvo desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana esperando su cupo. Imagínense, o sea, esto en realidad sí debería de algún modo llamarnos a esa reflexión de cómo usamos la tecnología, si bien para incluir la lengua, además de manera transversal, porque es así como la gente puede sentirse atendido, respetado en su lengua, respetado en sus derechos, usar además otros recursos. Muy bien, agradecemos la presencia del Gobierno Regional de Ayacucho y tenemos 2 presentaciones, en este caso de CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Vamos a dar la palabra al señor Andrés Melgar Zacieta y seguido de ello al señor Roberto Bustamante de CINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Bueno, en primer lugar, señor Andrés, bienvenido, tenga usted la palabra. Buenas tardes con todos, voy a intentar ser breve porque ya sé que el tiempo nos ganó. En primer lugar, quería agradecer la invitación del Congreso en nombre de la presidenta del CONCITEC, la doctora Fabiola León Velarde, ¿okay? Que ella gentilmente me ha seguido que yo esté aquí porque es un tema que a mí, ella sabía que me gustaba mucho y que quería hablar al respecto. ¿Okay? Voy a intentar reducir lo que tenía que decir, ¿okay? Porque el tiempo es corto, pero el CONCITEC, como ente rector de la ciencia y tecnología en el Perú, tiene su brazo ejecutor, que es el FONDECIT, en donde nosotros otorgamos financiamiento, subvenciones para proyectos de investigación básica y aplicada, ¿okay? Y también de innovación, ¿okay? Hemos tenido un par de proyectos, ¿okay? Una plataforma de software para la traducción automática de texto entre lenguas originarias de la Amazonía peruana y el español. En particular se trabajó ahí el caso de español Achipivo con Ivo, ¿okay? Y también iQuechua, un sistema computacional de reconocimiento automático de voz del idioma quechua, ¿okay? Fueron financiados por el CONCITEC, y dentro de, digamos, las lecciones aprendidas que nos traen estos proyectos es que el Perú es rico en sus lenguas nativas, porque tienen una característica muy interesante desde el punto de vista científico. Las lenguas originarias peruanas son consideradas lenguas de escasos recursos computacionales, ¿okay? Eso quiere decir que es interesante para los científicos de la computación intentar abordar esos problemas, ¿okay? De hecho, muchos investigadores del extranjero quieren venir al Perú a estudiar nuestras lenguas, ¿okay? Eso está bien, pero debemos también tener recursos humanos peruanos que estudien nuestras propias lenguas, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer para reducir mi presentación, que no quiero expandirme mucho? Hay un hito importante que ha pasado en el mundo tecnológico en el año 2017. ¿Qué es lo que ha pasado en ese año en específico? Una computadora, ¿okay?, que se entrenó solita, le ganó al campeón mundial de Go, ¿okay? Ese es un hito a nivel mundial en la inteligencia artificial. Las computadoras ahora se pueden entrenar solitas, no requieren de mucho esfuerzo humano, ¿ok? Pero para eso necesitan, como lo comentaban los amigos de la PUC, de corpus. ¿Qué significan corpus? Significan conjuntos de datos que estén en una lengua origen y una lengua destino, ¿ok? Por ejemplo, si yo tuviera muchas oraciones entre español, quechua, ¿ok?, fácilmente, bueno, voy a reducir el término, pero no es que sea tan fácil, pero tecnológicamente hablando se podrían crear herramientas, traductores, ¿okay?, analizadores semánticos, sintácticos, lematizadores, generadores de texto,
¿ok? De una manera muy simple, ¿ok? Entonces, mencionó la congresista Wilka que están pensando crear un instituto de lenguas originarias. Yo creo que debería existir, como lo mencionaban aquí los amigos de la PUC, un área de lingüística computacional y que piensen en la idea de crear corpus, ¿ok? Y la creación de estos corpus tiene que hacerse siguiendo estándares internacionales. Si nosotros creamos corpus que llamamos corpus alineados, ¿alineados a qué? Alineados a corpus que ya existen en otras partes del mundo, podemos tener una explosión de investigaciones a nivel mundial intentando estudiar las lenguas originarias peruanas, ¿ok? Y si nosotros tenemos corpus alineados de español, quechua, chipivo, todas las lenguas pando, todas las lenguas que quisiéramos, podríamos explotar computacionalmente este tipo de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos alinear agendas? Existe un registro de hablantes nativos de lenguas originarias del Ministerio de Educación, ¿ok? Yo sé que en la Católica tienen 2 grupos de investigación fuertes trabajando con temas de lingüística computacional, y yo creo que un trabajo interesante que no requiere de mucho dinero sería entrenar a estos hablantes nativos para que ayuden a generar corpus, para que se puedan hacer investigaciones al respecto, ¿no? Ese sería un tema que se podría tratar, ¿ok?